le genera valor. Santiago, bienvenido. Te escuchamos y después de la intervención de Santiago vamos a tener otra intervención más y al final podríamos hacer preguntas. De todas maneras, si hay alguna persona que esté interesada en hacer alguna pregunta o tiene alguna inquietud o duda, les invitamos a utilizar el chat de esta plataforma para poder canalizar todas estas inquietudes y preguntas. Les pedimos que por favor silencien sus micrófonos de tal manera que la comunicación sea mucho más fluida. Santiago, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo, Evangelina y toda la familia de Ceres. Primero, en nombre de Compliance de Ecuador, les agradecemos a todos por haber confiado en nuestra empresa, en que puede impulsar, involucrarse mucho más en el fortalecimiento de Ceres. Somos dichosamente miembros de Ceres y siempre buscamos que se robustezca mucho más. De esta forma hemos programado justamente este entrenamiento que les acaba de comentar Ricardo, y en ese sentido, pues la idea es que la integridad sea parte de la agenda de las empresas en cuanto al desarrollo, a la toma de decisiones y algunas otras ideas que voy a permitirme comentarles a lo largo de una pequeña presentación que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Me permites compartir, mi estimado Ricardo? No sé si está viéndose ahora. Sí, sí se está perfecto. viendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, sí, le estamos viendo. Perfecto. Ok, brevemente, cuando me plantearon a mí la posibilidad de que podamos realizar una presentación sobre por qué es importante que se fortalezca la estructura de integridad y cómo ésta genera valor a la empresa. Partamos de un elemento fundamental, y es que las empresas a lo largo de su historia siempre han tenido inserta dentro de su toma de decisiones la integridad. Hay algunas que quizás se han olvidado, hay otras que sí han sido relevantes. De hecho, nosotros como consultores en diferentes empresas en el Ecuador, hemos visto que siempre en empresas familiares existe el legado del abuelo, el legado de la primera generación que hicieron las cosas de manera correcta. Y eso es importante destacar en un país en el cual estamos nosotros rodeadas de un gran porcentaje de empresas familiares. Ricardo, confírame si me estás viendo la presentación de manera completa o está... Solamente estamos viendo el PowerPoint, pero de pronto si les podrías exactamente ahí para poderle... ¿Ahora? Tienes que poner ahí reanudar presentación, Santi. Arribita te sale un mensaje. Permíteme, voy a hacerlo nuevamente. Disculpen estas fallas técnicas propias de la pandemia. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé por qué, no sé. Bueno, disculpen, no sé si es que estás viéndose de forma correcta, mi estimado Ricardo. Ahorita estamos viendo la primera diapositiva. ¿Pero completa? Completa. Ok, perfecto. Bueno, importante comentar que cada vez dentro de un mundo globalizado también las empresas fuera del Ecuador están constantemente exigidas por diferentes regulaciones en ya tener sistemas relacionados a lo que es transparencia, rendición de cuentas, gobernanza y de igual forma integridad, cultura de integridad. De hecho, hoy en día se habla mucho de la metodología ESG, donde se inserta el mundo del compliance en la G, porque a través del comportamiento humano, de la cultura ética, se puede fortalecer la gobernanza de las empresas y esto se traduce en valor económico, reputacional, credibilidad y otras cualidades que vamos a ver más adelante. Ahora, es importante mencionarles lo siguiente, y es que dentro de la integridad, claro, a veces puede sonar a una palabra muy etérea, pero se ha definido como es hacer lo correcto incluso cuando no hay nadie más cerca y cuando nadie te está mirando. Ahora, la integridad es una de las cualidades que siempre busca la empresa. Los funcionarios que trabajan en ella, que honestamente se sienten cómodos trabajar en una empresa, se sienten cómodos el estar rodeados de líderes que hacen mentoring,
que fomentan una cultura orientada a hacer lo correcto, a que el discernimiento siempre se enfoque a hacer lo que se debe hacer. Ahora, por otro lado, es importante que la capacidad de actuar con honestidad, ser congruentes, no simplemente en el discurso, en el papel, en los principios, sino cómo esto se traduce ya en la parte real. De qué forma en todo el proceso de la toma de decisiones de una empresa individual o colectiva, ya existen elementos en torno a la integridad. De hecho, en muchos directorios ahora en empresas aquí en el Ecuador, se habla mucho de aspectos de integridad, de qué forma un compliance officer, un oficial de cumplimiento, puede ya dar criterios, valor agregado en una toma de decisiones dentro de una empresa. Al comprar una empresa, hacer algún negocio, incluso al contratar a un nuevo personal. Ahora, es muy importante que las creencias, los valores que se relacionan con la cultura en la que opera el individuo o grupo, estos estén claramente definidos. Yo siempre les llamo que hay que tizar la cancha. Porque si es que una empresa que no ha definido claramente cuál es su línea ética, realmente corre un grave riesgo de que las personas desorientadas puedan discernir hacia una decisión completamente errónea. Y eso exponga un grave riesgo para la empresa, no solo económico, sino reputacional. Hoy en día, un mal movimiento de un funcionario de una empresa puede impactar económicamente por redes sociales de forma inmediata en la percepción de la empresa, en la reputación de la empresa, en la imagen de la persona. Por ello siempre es importante que la integridad sea tratada dentro de la empresa. Es fundamental el enfoque que el tono correcto, es decir, desde la alta gerencia, se disemine claramente el mensaje sobre la integridad. No simplemente el que sea una papelería, un código de conducta, una política anticorrupción. Las personas realmente se aprenden mucho lo que se debe hacer y no se debe hacer con el ejemplo de los líderes. Y en ese sentido, hay que construir los valores correctos y dar forma al gobierno ético de una organización. Sin eso, lastimosamente, hay graves riesgos de sostenibilidad de la misma. Ahora, es importante que si una empresa desea ser sostenible, cuando empieza a tomar estos aspectos relacionados a la integridad corporativa, a la cultura de integridad, claro, obviamente va a fortalecer la confianza, no simplemente internamente con sus trabajadores, en las relaciones entre la alta gerencia, la gerencia media y los funcionarios, sino que también se busca generar esa confianza en todas las relaciones que tiene la empresa. Llámese con cualquier tercera parte relacionada, proveedor, contratista, agente, franquiciado, distribuidor, incluso con la misma gente de gobierno. Por eso la integridad y la confianza están inexorablemente conectadas, no pueden desenfocarse. De hecho, conversábamos hace unos minutos con Evangelina y decíamos, nadie quiere hacer negocios con una empresa que no genera confianza. Ahora, otro elemento importante es el desarrollo. La integridad no está presente en los negocios de manera espontánea. Es decir, hay que empezar a construir, hay que empezar a desarrollar. Quizás tenga un código de conducta, pero no tenga evaluado cuáles son mis riesgos. De igual forma, quizás no sepa cuáles son los hábitos de nuestra gente comercial. Diferentes aspectos que me van a permitir comprender la naturaleza misma de la empresa, qué está haciendo nuestra gente, de qué forma la empresa puede apoyar de igual forma a que las personas puedan hacer una denuncia internamente de que otro funcionario está haciendo una conducta indebida. Y por ello la empresa le da toda la protección a ese denunciante, no hay retaliación. La idea es fomentar que la gente que está bien puesta la camiseta sea el primer protector de la empresa. Por otro lado, la reputación. Es importante lo que el público, los terceros opinan de la empresa. A más reputación en la empresa, más negocio se atrae, sin dudar a duda. O si no, pregunten a Odebrecht. Lastimosamente es una empresa que tuvo un aparatoso caso de corrupción, creo que todos conocemos el caso, y en muchos de los talleres que hemos tenido nosotros, preguntamos, ¿quién haría negocios con Odebrecht? Claro, obviamente esta empresa está construyendo nuevamente su reputación. Cuesta, es posible restablecer la reputación, pero hay que dar señales dentro del mercado. Ahora,
Actuar con integridad construye relaciones de confianza con todos los elevados, con todo elevado la reputación, no solo con mis trabajadores, con mis terceros, con gobierno, sino que atrae inversiones. Hay gente que incluso nos ha comentado que ya existen exigencias por parte de empresas, digamos, que son compradoras de algunos insumos aquí en el Ecuador. Cada vez se exige más a la empresa ecuatoriana que sintonicen con esto que es la integridad. Aquí en el Ecuador tenemos la figura del sistema de integridad recogido en el Código Orgánico Integral Penal, que es para atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de corrupción. Pero me parece que eso es muy limitado. Creo que la integridad va mucho más allá. Tiene que ver mucho más con valores, con hábitos, con conducta, con cultura. Caso contrario, la papelería aguanta todo, pero en algún momento se va a quebrar. Otro interesante punto es la ventaja competitiva. Hoy en día, en un mundo globalizado, cada vez más existe normativas en las cuales a empresas de otros países les obliga a monitorear, a exigir a sus contratistas un mayor cumplimiento en cuanto a aspectos de derechos humanos, temas de ambiente. Por ejemplo, Alemania tuvo recientemente, el año pasado, puso en vigencia la ley de cadena de suministro, en la cual ya no es simplemente la retórica de mire si cumple el contratista de derechos humanos y ambiente, sino ya es la exigibilidad legal de saber si cumple o no cumple. Y la tendencia y el estándar global en materia regulatoria va hacia allá. ¿De qué forma se aunan muchos esfuerzos regulatorios justamente para que exista una mayor comprensión, atención y protección a los derechos humanos? Por eso es una ventaja competitiva en cuanto al posicionamiento estratégico importante para el crecimiento de la empresa. Es decir, es bailar al mismo compás de otros que tienen otras regulaciones. Aquí en el país ya hemos visto nosotros empresas ecuatorianas que tienen sistemas de integridad, que promueven una cultura de integridad. Y en realidad, ¿qué ha pasado ya en resultados vivos frente a actores nacionales e internacionales? No es simplemente una moda. Realmente la integridad siempre ha estado ahí. Esto sí, realmente se ha convertido en una ventaja competitiva al generar credibilidad, ya sea nacional o internacional. Es importante que el retorno de la inversión, recuerden que cuando uno hace un pago relacionado a cultura de integridad, no es un gasto. Realmente ahí cuando conversamos con los financieros siempre consideran que es un gasto, pero no. A la larga, el retorno de la inversión se traduce principalmente en estos 6 puntos que pueden ver ustedes en la pantalla. Frente a los terceros, mi cadena de valor empieza a hablar el mismo lenguaje en principios que nosotros fomentamos. Se genera reciprocidad, se genera confianza, se genera reputación. Queremos hacer negocios de manera mutua. Las relaciones se estrechan. Frente a las personas, a mis funcionarios, esto fomenta que las personas tengan bien enfundada la camiseta, que el sentido de pertenencia sea orgullo trabajar en una empresa, que no me quiera ir, que no exista rotación. A la final, es una apuesta de un gran lugar para trabajar. No es simplemente el dinero. A veces el dinero pesa, digamos, no pesa tanto como el sentir bien, la cultura. Ahora, frente al top management, se promueve el uso de los recursos, se crea valor y se evita pérdidas, llámese sanciones, multas, etc. Frente a la innovación, más probabilidad de innovar de manera eficiente y de adaptación correcta al cambio. Mencionarles lo que les decía hace un minuto. Cada vez las regulaciones a nivel global buscan la exigibilidad a empresas de otros entornos, llámese el Ecuador, a que empecemos a cumplir ciertos parámetros regulatorios. Frente a los resultados, hay mayor probabilidades de superar los objetivos financieros y de satisfacer a los clientes. Y frente al mercado, si es que yo hago bien las cosas desde el punto de vista de una cultura de integridad, voy a atraer mayor inversión, no solo desde un punto de vista de entregar dinero, sino que la cuantificación que un inversionista la hace de una empresa que fomenta cultura de integridad, ya no solo se basa en aspectos numéricos, sino más allá. ¿De qué forma la empresa es sostenible desde el punto de vista ambiental, social y de la gobernanza? Y en la gobernanza, como les mencionaba, es fundamental el fortalecimiento de la integridad dentro del
de los entes de gobierno de la empresa. Ahora, frente a lo que es cultura de integridad, tenemos dos opciones. O le vemos como un riesgo o como una oportunidad. Es importante mencionar que el 90% de estudios que se han hecho sobre el costo del capital muestran que los estándares de sostenibilidad reducen el costo de capital de las empresas. El 88% de investigaciones muestran que las prácticas sólidas en ESG dan como resultado mejor desempeño operativo de las empresas. El 80% de los estudios muestran que el rendimiento del precio de las acciones de las empresas están influenciadas positivamente por una buena práctica de sostenibilidad. Y el 75% con una tendencia a un crecimiento mucho más, cada vez existe mayor exigibilidad de estándares internacionales para las empresas como la integridad corporativa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo empezamos esto de la integridad o de fomento de una cultura de integridad? Recordemos que cuando hablamos de cultura toma tiempo. No es una cosa de la noche a la mañana. Esto es un proceso sostenido en el cual todos los que hacen la empresa deben aunar esfuerzos, arrimar el hombro para poder salir adelante. Se habla de que dos componentes. Uno, ¿qué podemos hacer como empresa y de manera colectiva? De manera como empresa, hay acciones internas. Es cómo evalúo mis riesgos, cómo fijo mi línea ética, cómo implemento un sistema de integridad, cómo puedo orientar a los gerentes. Acciones externas, ¿de qué forma la empresa puede influir en su cadena de valor, a sus proveedores, empezar a subir el estándar de ellos? ¿Por qué? Porque se van a volver más competitivos. Si es que falla uno dentro de mi cadena de valor, quizás esté en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Y por otro lado, cuando ya tenemos las acciones internas y externas, pasamos a las acciones colectivas, que es de qué forma podemos nosotros, las empresas del sector, que podemos ser incluso competidores, sus cadenas de valor, los reguladores, a través de un facilitador neutral, podemos iniciar acciones conjuntas de cooperación sostenibles para combatir la corrupción. Esto, al final, nos va a permitir crear un ambiente reducido de corrupción. Sin más, debo mencionarles antes de terminar esta presentación que la integridad, o digamos, lo contrario a la integridad, que es la corrupción, se encuentra dentro de la agenda de los ODS, de la COP27, que próximamente estamos en la Cumbre del Ambiente. De igual forma, una cultura de integridad, los resultados no son inmediatos, toman tiempo, pero la sostenibilidad que me va a permitir tener el poder implementar algunas acciones de integridad quizás sean cruciales. Ahora, recordemos, hay empresarios que invierten el día de hoy y el día de mañana quieren recuperar su inversión por 4. Lastimosamente, hoy en día en el mundo de los negocios no es tan fácil. Uno tiene que ser sostenible, generar credibilidad, ser lo que dice ser. Recordemos casos como, hay un caso en Francia de France Telecom, una empresa que exigía a sus trabajadores de manera, con una cultura de miedo, a que promuevan las ventas. Hay personas que se suicidaron, 45 personas. Recordemos, la semana pasada, un médico se suicidó por acoso dentro de un hospital, dentro del Sistema Nacional de Salud, y penosamente nada se hizo para prevenir eso. Por ende, una cultura de integridad no es simplemente velar por riesgos de corrupción, no, sino también por crear un ambiente, un entorno en el cual las personas tengan tranquilidad, paz mental, que se dice entre comillas, pero en realidad es salud mental. Hoy, muy importante. Termino mencionándoles que en el foro de Davos del año pasado, uno de los temas en consideración para que las cadenas de suministro, los sectores económicos empiecen nuevamente a retomar su desarrollo económico, era la confianza. Y aquí quiero terminar con esta reflexión. ¿A quién le gustaría hacer negocios con una persona que no le genera credibilidad? A nadie. La mejor carta de presentación es empezar a trabajar en aspectos de cultura de integridad. Sin más, agradecerte, Evangelina, Ricardo, a toda la familia de Ceres, por siempre permitirnos tener este acceso, esta apertura a trabajar estos temas, a proponer dentro de un país en el cual
Nos hace falta mucho temas de integridad en varios aspectos, pero desde el punto de vista del sector privado es un involucramiento real, frontal, hacia la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. De seguro nos inspirará a que las acciones que vayamos implementando en nuestras organizaciones, en nuestra vida cotidiana, vayan en función de esa línea de integridad que es completamente necesaria y más que nunca relevante en estos tiempos que vivimos. A continuación, Evangelina Gómez Durañona, directora ejecutiva de CERES, nos hablará justamente y tendrá en sus manos la presentación del curso e-learning Introducción al Compliance y a la Cultura de Integridad, desarrollado justamente por Compliance Ecuador con el apoyo de CERES. Evangelina, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo, y gracias, Santiago, por esta introducción. Creo que es importantísima, sobre todo porque a veces pensamos que la cultura de integridad es algo abstracto, es algo ajeno a las empresas y que únicamente está vinculado justamente a lo que tú mencionabas en tu última parte de la intervención, a la lucha contra la corrupción, y no es así. Y desde CERES estamos comprometidos en hacer realidad un Ecuador sostenible. Y no podemos hacer un Ecuador sostenible si no hablamos de un Ecuador íntegro. Y parte de nuestro trabajo es generar capacidades no solo para nuestros miembros, sino capacidades para la sociedad en general. Y de ahí el curso que les hemos preparado. Les voy a hacer una pequeña introducción al curso y luego les voy a mostrar cómo pueden ingresar a este curso, ¿ok? El curso tiene como objetivo tener una comprensión conceptual de la integridad corporativa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? También una comprensión contextual de cuáles son los programas de integridad, cómo implementar un programa de integridad y también la comprensión contextual del compliance como herramienta de transformación. Este es un curso introductorio. No van a salir expertos en compliance y en cultura de integridad, eso sí les digo, pero sí es una herramienta que puede permitirles a ustedes como organización poder fortalecer las capacidades de sus colaboradores para poder robustecer esa cultura de integridad y sobre todo de hablar el mismo lenguaje. Cuando hablamos de compliance, no todos manejan los conceptos e inclusive cuando hablamos de integridad corporativa, que no se entiende qué no más abarca, ¿ok? El curso está basado en una aplicación metodológica de modelo conductivo, ¿ok? Y está basado también en la experiencia de cada uno de los participantes y de los conocimientos, tanto previos o no previos que tengan, para poder comprender de manera integral los conceptos y los contextos, ¿ok? Desde las vivencias de cada uno de los participantes. El curso tomaría más o menos una duración de 8 horas, máximo 8 horas, ¿ok? Y a lo largo del curso van a encontrar herramientas adicionales, documentos de consulta para quienes quieran profundizar en los diferentes conceptos. Tenemos 4 módulos, ¿ok? El primer módulo es la introducción, la introducción hacia la cultura de integridad, donde va a haber definiciones de qué es, cómo trascender a la generación de esa cultura de integridad, de qué manera identificar las necesidades y riesgos de la organización y los riesgos generales a los que nos podemos enfrentar si no gestionamos la integridad de manera adecuada. El módulo 2 habla del cumplimiento a la cultura, es pasar de eso, tengo que hacerlo porque normativamente me lo exige la ley ecuatoriana, a generar esta cultura que además de manera proactiva puede ser mucho más beneficiosa y más rentable para las organizaciones, es decir, de la prevención y no de la reacción, ¿ok? Que es el compliance, si me conviene o no me conviene, la introducción a los principios rectores del Pacto Mundial de Derechos Humanos
y el objetivo de la integridad. Luego vamos a evaluar y decidir cómo pasamos de esa zona gris que tenemos dentro de las organizaciones al momento de tomar decisiones y cómo evaluar el termómetro de la integridad. Y por último, ¿cuál es la normativa general para la integridad y cómo poder avanzar en los diferentes modelos de integridad? ¿Ok? ¿Cómo pueden ingresar al curso? Ya vamos a hacer un ejercicio de cómo ingresar, pero es muy sencillo. Nosotros, para quienes no conocen, tenemos un campus e-learning que se llama campusredceres.org. Ahí deben registrarse primero en el campus para luego poderse registrar en el curso. Realizar el curso y al finalizar el curso van a recibir un certificado, tanto ustedes si lo hacen como sus colaboradores. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo se visualiza el campus Ceres. ¿Ok? Dame un segundito. Ok. Cuando ustedes ingresan a Campus Ceres, campus.redceres.org, en la parte superior derecha pueden ingresar a su cuenta. Quienes no se han registrado deben inscribirse. Ok, yo voy a aprovechar y voy a usar la cuenta de Ricardo. Aquí está. Una vez que se inscriben les va a llegar un correo electrónico y en la parte de abajo van a poderse registrar en los diferentes cursos. En este caso, tengo el curso de Introducción al Compliance y Cultura de Integridad. Quise entrar a uno recién iniciado el día de ayer, ¿ok? Aquí ustedes van a poder ver foros, van a ver la introducción al curso, cuáles son los objetivos, el índice de cada curso y luego van a pasar a cada uno de los módulos del curso. Tenemos el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. Es importante indicarles que luego de cada uno de los módulos hay una pequeña evaluación de 4 o 5 preguntas que deben ser completadas para que se pueda abrir el siguiente módulo. Entonces, aquí tenemos la presentación del módulo 1, tenemos un video tutorial donde justamente Santiago nos cuenta acerca del curso. Denme un segundito que ya se está abriendo. Parece que está un poquito lento. Ahí le estoy haciendo de nuevo, pero parece que estaba un poquito lento el sistema. Así como le pasó a Santiago, nos está pasando ahora. ¿Ok? Por algún motivo no me permite. Aquí está. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder ingresar a la primera presentación donde tienen las nociones introductorias al compliance y a la cultura de integridad. Al final de la presentación tienen las diferentes lecturas recomendadas. Inclusive en la parte de aquí también tienen los diferentes recursos, lecturas obligatorias y lecturas opcionales para cada uno de los cursos, de los módulos, perdón. ¿Ok? Eso es lo que queremos presentarles. Creemos que es una herramienta que puede generarles mucho valor, como les decía, tanto a ustedes como a sus empresas. Así que nada, aprovechen, difúndanlo. Es un curso completamente gratuito, inclusive para jóvenes profesionales y quienes ustedes deseen compartirlo. Nuestra razón de ser, como les decía, les vuelvo a repetir, es hacer realidad un Ecuador sostenible y creemos que debemos difundir y ampliar el conocimiento para poderlo lograr. Así que muchas gracias y quedamos Santiago y yo abiertos a cualquier pregunta que tengan, así que siéntanse libres de encender sus cámaras, de hacer sus consultas. Aquí estamos, los micrófonos están abiertos. Evangelina, no sé qué te parece hasta que se animen a Ahí hacer las está preguntas, Tania. que podamos Espérate, hacer una Ricardo. fotito.
Ya, Sí, listo. vayan prendiendo. Tania levantó la mano. Adelante, Tania. Hola, buen día. En primer lugar, agradecer sinceramente por esta oportunidad que tenemos de acceder a información muy importante, porque creo que si estamos aquí es porque estamos convencidos de que podemos tener no solo un buen país, un mejor país, sino un mejor mundo. Y creo que ponemos nuestro granito de arena. Y si tuviéramos algún tipo de preguntas, ¿cómo podríamos hacer? De pronto ahí hay un link en el que nosotros podamos enviar o un contacto con el que podamos hacerlo, porque sí es enriquecedor cuando uno se queda con alguna duda, hacer las preguntas que corresponden. No sé si es que va a haber esa posibilidad. Sí, sí va a haber la posibilidad, Tania, en la parte de abajo del curso dice contáctate con nosotros y pueden enviar tanto por dentro de la plataforma como a través de los canales de Ceres cualquier duda o consulta que tengan, ya sea técnica en cuanto al acceso a la plataforma, a problemas para registrarse, como relacionados con el curso. Perfecto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Quisiéramos, como decía Ricardo, pedirles que enciendan las cámaras. Nos gustaría verles. Creo que este espacio es bueno para llegar a todos, pero sí nos gustaría verles. De nada, Marco, con mucho gusto. Ahí se están animando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para Santiago de su presentación introductoria. Gracias, María José. Bueno, creo que no estamos con preguntas. A ver que en el chat. Bueno, queremos agradecerles a todos por haber participado. Vamos a estar de todas maneras compartiendo a través de nuestros canales de Ceres información acerca del curso para que ustedes lo puedan utilizar y el día de hoy, saliendo de aquí, ya pueden registrarse. Así que muchas gracias y esperamos realmente que sea de utilidad para ustedes, pero también para el país. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.